Estamos nuevamente en vivo y vamos a poner a grabar por si acaso, por si se vuelve a cortar. Bien, entonces me imagino que ha debido ser aquí más o menos. Vamos a volver aquí a explicar nuevamente. Ah, no, se había grabado hasta la parte. Ok, bien. Entonces, a ver, nos volvemos acá. Tenemos la parte de nuestro haz olivo cerebeloso extenso, ya que va desde la función o desde la oliva inferior, si quieren, ya desde la corteza cerebral, va a pasar por los ganglios basales y va a terminar en la médula espinal también, ¿ya? Bueno, ya se está grabando. Eso es lo bueno. No, no está queriendo transmitir al canal de YouTube. Entonces, el lazo olivo-cerebeloso va de la oliva inferior ya hacia las porciones del cerebelo. A medida que va pasando todo su trayecto, va excitando por las fibras de la corteza cerebral motora, los ganglios basales y la región reticular y la médula espinal. Luego tenemos fibras vestíbulos cerebelosas, es decir, aquellas que se van a originar en el aparato vestibular y que pueden surgir también en el núcleo vestibular del tronco del encéfalo, ¿ya? Casi todas van a acabar en el lóbulo, el flóculo modular y el núcleo fastigial del cerebro. Tenemos las fibras reticulocerebelosas y estas son aquellas que van a nacer de diversas porciones del tronco del encéfalo y van a finalizar en las regiones cerebelosas de la línea media, es decir, que van a terminar en el vermis cerebeloso. Como tenemos vías eferentes, vamos a tener también las vías aferentes, ya que van desde la periferia hacia el cerebelo. ¿Cuáles son las señales que va a recibir? Va a recibir las señales sensitivas, sobre todo de los cuatro fascículos a cada lado. ¿Cuáles van a ser esos fascículos? Tenemos el espino cerebeloso dorsal y el espino cerebeloso ventral, el cerebeloso inferior y el espino cerebeloso ventral. ¿Ya? Entonces, estos son los que van a ir pasando y van a ir llegando en la parte sensitiva del cerebelo. Toda la información sensitiva. Va, llega, ¿no? Aquí la información de nuestras vías aferentes, ingresa por la asta posterior, llegan a la parte de la porción dorsal de la médula espinal, se procesa la información y van a dirigirse los trayectos hacia el segmento superior. Van a ir pasando y fíjense cómo una va directo y la otra se entrecruza, ¿ya? O decusa. Entonces, y las más importantes de estas vías que vamos a tener desde el punto de vista de la parte sensitiva son dos, el espino cerebeloso dorsal y el espino cerebeloso ventral. ¿Por qué? Porque eso van a ser los más importantes y son los que van a ir pasando también por los pedúnculos o los pedículos cerebelosos. ¿Ya? Y se van a dirigir a la parte lateral. Me digan que se cortó el internet. Ya. Se dirigen hacia la zona lateral del cerebelo, ¿ya? Y van a estar conectados también con las distintas fibras motoras de la corteza cerebral. Ahora, las señales que van a ser transmitidas por estos fascículos van a proceder de los usos musculares. ¿Ya? Y si han visto el tema del video de los usos musculares, es en la parte de la contracción y el tamaño que van a tener los músculos según el estímulo y según la capacidad de control que tenga la médula espinal sobre el músculo esquelético. ¿Ya? Principalmente van a proceder de ellos y en menor proporción de otros receptores somáticos que están repartidos en el cuerpo.
Todas estas van a informar al cerebelo sobre cada momento o en cada situación que se encuentra en nuestro organismo, principalmente en la contracción muscular, luego el grado de tensión en los tendones musculares, la posición y la velocidad que va a tener también las diversas partes del cuerpo y como último punto son las fuerzas que van a actuar también sobre las superficies corporales. ¿Ya? Luego tenemos o seguimos con nuestro fascículo espinocerebeloso ventral, ¿ya? Y este fascículo espinocerebeloso ventral se va a activar básicamente por las señales motoras que van a llegar desde las astas anteriores, estas de aquí van a ser las astas anteriores, de la médula espinal y que se van a dirigir al encéfalo a través de los fascículos corticoespinal y rubroespinal y los que van a ser también los generadores internos de los patrones motores dentro de la médula espinal. Como habíamos visto o les dejé el video grabado en el otro tema, la médula espinal cuando empieza a procesar la información, va a decidir en un momento si va a dirigirse toda la información hacia la corteza motora cerebral o si ésta puede dar una respuesta. Y es ahí donde es que participan en el proceso de control también o la emisión de respuestas motoras. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a dar esta función? El encéfalo va a pasar a través de los fascículos córtico-espinal y el rubro espinal, que estamos hablando en un segmento más superior. Ya tenemos el núcleo cortical, ya que es en la parte de la corteza, y el rubro espinal, que es el núcleo rojo. Y también, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Los que están generados por la propia médula. Es decir, que esta vía de fibras ventral va a comunicar al cerebelo qué señales motoras han llegado a las astas anteriores y se va a generar una retroalimentación, ¿ya? Y esta retroalimentación lo que va a hacer es una copia de eferencia y que va a ser propiciada por el impulso motor que está ubicado en el asta anterior de la médula espinal. Como hay señales de entrada, también tenemos señales de salida. Ya estas señales de salida van a estar en relación a los núcleos profundos del cerebelo, ya, y las vías eferentes. Van a estar ubicadas a cada lado de la masa cerebelosa y que vamos a tener tres núcleos, que son los más importantes. Vamos a tener el núcleo dentado, el interpósito y el núcleo fastigial. Estos tres núcleos, tanto el dentado como el interpósito y el fastigial, van a recibir la señal de dos fuentes. Una que va a ser de la corteza cerebelosa, ya es decir, al igual que el encéfalo, el cerebelo también tiene su corteza, y va a recibir también de los fascículos aferentes sensitivos profundos que están siendo dirigidos al cerebelo. De forma general, las vías eferentes van a partir del cerebelo con los siguientes componentes. Van a ser de una vía que nace en las estructuras de la línea media del cerebelo o del vermis, ya que es la parte central, y a continuación va a atravesar los núcleos del fastigio, ya en su trayecto hacia las regiones vulvares, ya que tenemos aquí del bulbo raquídeo, las regiones pontinas, que estamos aquí hablando del puente y el mesencéfalo, y que todo esto en su conjunto me forma el tronco encefálico. Además, va a tener una vía que va a seguir el recorrido, una que se genera en la zona intermedia del cerebelo, ya que va a ser esta en la zona intermedia del cerebelo, ya o del hemisferio, perdón. Va a atravesar el núcleo interpósito hacia los núcleos ventrolateral. Aquí está nuestro núcleo dentado, aquí está el núcleo interpósito y aquí está el otro núcleo, ¿ya? Que estos se van a dirigir hacia los núcleos ventrolaterales. Ya, aquí estamos ubicados nuestros núcleos rojos. Aquí tenemos el fascículo fastigio reticular. Aquí es el núcleo
del fastigio, ya fíjense cómo está en la parte más inferior. Luego tenemos el paleocerebelo, que es la parte del cerebelo. Una vez que se dirige hacia la parte ventroanterior del tálamo, es decir, a esta zona de acá, va hacia la corteza cerebral, ¿no? Hacia el tálamo y del tálamo va a seguir subiendo hasta llegar a la corteza cerebral. Llegan a los ganglios basales, pasa por el núcleo rojo, ya en los núcleos dentados también, y va a irse también desde acá hacia la corteza cerebral. El núcleo rojo que tenemos, que está presente acá, y la formación reticular van a estar ubicados en el segmento superior del tronco del encéfalo. Luego vamos a tener una vía que va a comenzar en la corteza cerebelosa de la zona lateral del hemisferio cerebeloso y se va a dirigir hacia el núcleo dentado, luego a los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo y luego que pasan por ellos va a llegar directamente hacia la corteza cerebral. Dentro del cerebelo, como en el cerebro, vamos a tener nuestros circuitos neuronales. Esta va a estar siendo ocupada por la corteza que va a tener aquí una capa molecular y va por debajo de estas va a tener la capa de las células de Purkinje. Vamos a tener fibras musgosas ya que en sus terminaciones van a tener aquí como granos y además de que van a estar en contacto con los núcleos profundos y ya vemos aquí que está formando casi parte de la capa granulosa. Esta de aquí se va a llamar la fibra trepadora porque va a ir creciendo y a medida que va creciendo va a ir tratando de aumentar o agarrar más territorio. ¿Ya? Luego tenemos la herencia que puede ser de inhibición como excitación, ¿ya? Y una vez que se procesa, va saliendo y puede dirigirse nuevamente hacia la corteza cerebral o hacia la corteza medular. Tenemos tres tipos de capa. Tenemos una capa molecular, tenemos una capa granulosa y vamos a tener también los núcleos profundos. Estas son las tres capas y la capa granulosa y la capa molecular van a formar parte de su conjunto, ¿no? Del cerebelo. La capa molecular va a estar con la capa de las células de Purkinje y la capa granulosa. ¿Ya? Todos estos se van a encontrar dentro de la masa cerebelosa, es decir, que van a estar en el interior y no hacia el exterior, donde se van a encontrar, ¿no? Estos núcleos profundos y pueden enviar aquellas señales de salida hacia otras porciones del sistema nervioso. La estructura ya de la salida va a tener a través de una célula nuclear profunda que no va a tener influencias excitatorias. Van a provenir de sus conexiones directas o con fibras aferentes antes de que ésta pueda llegar a la periferia. Y las influencias inhibitorias lo que va a hacer es proceder a la célula de Purkinje, que va a estar ubicado en una situación o el, a ver, de las influencias inhibitorias. Bien, estas proyecciones que van a ir hacia el cerebelo, vamos a tener de dos tipos, la tepradora y la fibra musgosa. La fibra tepradora va a distinguirse porque solo en un solo impulso va a generar un potencial de acción que es prolongado y que esto va a permitir que cada célula de Purkinje se conecte. Mientras que las fibras musgosas van a corresponder a todas las demás fibras que entran en el cerebelo y sobre todo también lo hacen desde múltiples fuentes. Además, la zona superior del encéfalo, del tronco del encéfalo y la médula espinal son las que van a también estar en contacto con estas fibras musgosas. Tenemos también otras células inhibitorias en el cerebelo,
que son aquellas que se caracterizan por tener un axón corto. Estas son las células en cesta, ya que son las dos, y las células estrelladas. ¿Por qué se dice célula en cesta y células estrelladas? Porque van a estar ubicadas en la capa muscular de la corteza cerebelosa y entre las pequeñas fibras paralelas que existen y que son estimuladas por ellas, van a enviar axones eh, perpendiculares ya a dichas fibras paralelas para que ocasionen una inhibición lateral de las células de Purkinje, pero esto no de forma directa, sino de forma adyacente. Entonces, resumiendo, tiene tres niveles. Tenemos el vestíbulo cerebelo, tenemos el espino cerebelo y tenemos el cerebro cerebelo. El vestíbulo cerebelo nos va a ayudar a aportar los distintos circuitos nerviosos para la mayoría de los movimientos que están relacionados con el equilibrio corporal. Luego tenemos el espino cerebeloso, ya que va a proporcionar o es el encargado de coordinar los movimientos en proporciones distales en las extremidades. Y el cerebro cerebelo va a transmitir su información de salida en un sentido ascendente nuevamente hacia el cerebro, pero va a actuar como un modo autorregulador junto al sistema sensitivo motor que está ubicado en la corteza cerebral para poder planificar estos movimientos que son complejos. ¿Qué pasa cuando estamos frente a una enfermedad? Vamos a tener la dismetría y la ataxia. Cuando no tenemos cerebelo, el sistema de control subconsciente va a ser incapaz de predecir la distancia a la que van a llegar los movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tuviera cerebelo, no podría estar seguro si puedo cruzar la calle sin que me vayan a atropellar. ¿Por qué? Porque no tengo esa capacidad de predecir la cantidad de movimientos que hay. Por lo tanto, su relación va a ser corrientemente, ya va a pasar o sobrepasa el punto deseado y ya esa porción consciente de el cerebro lo va a contrarrestar por exceso y en sentido opuesto con el siguiente movimiento que es el de compensación. Ya todo esto se va a llamar dismetría. Y sobre todo va a depender de que los movimientos descoordinados que reciben sea el nombre de ataxia. La hipermetría es normalmente cuando el cerebro lo pone en marcha con las señales que corresponden, ¿no? Que suprimen van a suprimir el movimiento una vez que este comience y si no se encuentra en las condiciones que son necesarias, el movimiento de corriente va a llegar mucho más allá del punto deseado y por lo tanto la hipermetría también es un sentido o un síntoma, perdón, de la dismetría. ¿Cuáles van a ser los problemas en la medición de los movimientos? Porque como podemos determinar el nivel de gravedad que está afectando al cerebro, nosotros también podemos determinar la calidad y el tipo de marcha. Tenemos entonces la disdiadococinesia, que es también conocida como la maniobra de las marionetas, y esto es cuando no tenemos un control del sistema motor, porque no predice dónde va a estar por las distintas partes de nuestro organismo en un momento determinado. Entonces, los movimientos de disdiadococinesia son los que se hacen normalmente cuando uno toma alcohol por excedente. ¿Ya? Luego tenemos bueno, pierde esa percepción de de los actos motores rápidos, comienza a efectuar una serie de intentos que van a ser bloqueados, confusos, y en vez de generar un desplazamiento de la forma normal. Luego tenemos la disartria, que es la falta de la coordinación de los movimientos,
que va a afectar al habla principalmente, ya que la formación de las palabras va a depender del encadenamiento rápido y ordenado de los movimientos musculares que están organizados de forma independiente en la laringe, la boca y sobre todo el aparato respiratorio. Vamos a tener también el temblor internacional, que este va a consistir en que una persona que ha sido quitada o privada de su cerebelo y trata de realizar un acto voluntario, los movimientos que va a hacer es de oscilación, ¿ya? Sobre todo a medida que se vayan acercando a a un punto deseado. Pueden hacerlo resbalando, desvariando hacia atrás o hacia adelante, hasta que puedan fijarse y lograr su objetivo. Luego está el nistagmo cerebeloso, que este nistagmo cerebeloso se va a caracterizar por el temblor en los globos oculares, que va a ocurrir cuando se intenta fijar la vista sobre una escena situada al lado de la cabeza, ¿no? Entonces, miramos ahí de reojo y este mirar de reojo al final eh, nos puede generar ese tipo de problema, ¿no? Y en relación al movimiento vamos a tener también la hipotonía. ¿Y qué es la hipotonía? Va a consistir en la desaparición de los núcleos profundos del cerebelo, sobre todo del dentado y del fastigio interpuesto, que va a provocar un descenso en el tono muscular periférico y que va a ser normalmente del mismo lado del cuerpo en la lesión cerebelosa. Es decir, que si el del cerebelo se dañó el lado derecho, la parte afectada va a ser la parte derecha. Sin embargo, si el daño está en el quinto espacio, entonces la lesión va a ser también ahí, ¿no? En el mismo hemisferio. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bien, vamos a ver los ganglios basales. A ver, vamos a darles unos 3 minutos de descanso ya para que sigamos avanzando.
Bien, entonces, hace rato veíamos el cerebelo y dentro del control motor global, y ahora vamos a ver de los ganglios basales. Los ganglios basales normalmente son aquellos que van a estar ubicados por encima del tálamo, ¿ya? Aquí tenemos esto del tálamo, subtálamo, hipotálamo, epitálamo, ¿ya? Doctor, ¿Sí? doctor, una consulta, no le entendí. Si el cerebelo está afectado y afecta al mismo hemisferio, por ejemplo, ¿dónde afectaría? Ya. A ver, si la afectación es en el hemisferio izquierdo, si vemos del cuello para abajo, veríamos una lesión contraria al lado del hemisferio. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el cerebelo está afectado el hemisferio derecho, la lesión, si lo vemos en el lado contrario, va a ser el lado izquierdo. Si la lesión está en el lado izquierdo, pero vemos una lesión por arriba del cuello, la parte afectada va a ser la izquierda. Entonces es al contrario, ¿no, doctor? Cuando vemos del cuello para abajo, o sea, cuando ya pasa la médula oblongada o el bulbo raquídeo, que muchas de las fibras decruzan o se entrecruzan, entonces sí, normalmente las lesiones son cruzadas, ¿no? Y puede estar afectado el lado derecho y tenemos que pensar en el lado izquierdo que está habiendo alguna enfermedad. Y del cuello para arriba, ¿cómo sería, doctor? Del mismo lado, porque como no descienden, van directo hacia la parte superior, entonces se mantiene en el mismo lugar. ¿No? Si el lado derecho sale afectado, la lesión va a ser el lado derecho. Ah, está bien, gracias, doctor. Ya, no hay por qué. Entonces, como veíamos hace unos minutos, ¿no? Del cerebelo en el control global de la parte motora, los ganglios basales también lo van a hacer. Y fíjense que están por debajo de la corteza premotora. Aquí tenemos la corteza motora, aquí está el área sensitiva. ¿Ya? Tenemos aquí nuestros ganglios basales y fíjense que por debajo de estos ganglios basales está el cerebelo. No tan cercano, pero sí está debajo. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones motores que van a tener los ganglios basales? De los ganglios basales tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener el putamen y el globus pálidos, que van a estar aquí en la parte más superior. Vamos a tener el núcleo caudado. Esta va a ser cabeza, cuerpo del núcleo caudado, cola del núcleo caudado, perdón, por debajo del núcleo caudado está el tálamo, ¿ya? Y todos estos, fíjense de luego que hacen, van pasando por en medio y se van a ir dirigiendo hacia la médula espinal, ¿ya? Y lo van a hacer a través de la cápsula interna. Los ganglios basales están, ¿no? El cuerpo estriado, caudado y putamen, que son estos de acá, el globus pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Todos estos nos ayudan a planificar y a controlar los distintos patrones que son complejos de movimiento muscular. Otra de las vías nerviosas que tenemos desde la corteza motora van a ser los axones que son procedentes de las células de Betz. Otro, un gran número de fibras motoras que van desde la corteza hacia el núcleo caudado y el putamen. Perdón. Luego tenemos otra cantidad de fibras que van a dirigirse hacia el núcleo rojo, otras fibras que se van a desviar hacia la formación reticular y los núcleos vestibulares del encéfalo, y otros que van a hacer sinapsis en los núcleos de la protuberancia. ¿Ya? Y esto va a ser partiendo de que la corteza motora va a dar origen a pequeñas fibras que se van a dirigir hacia las regiones profundas del cerebro y, por supuesto, hacia el tronco del encéfalo. ¿Cuál va a ser la que vamos a se ha cortado?